Bueno, saludos, bienvenidos a la cuarta edición de nuestro programa HIP Podcast. Hoy tenemos un tema la mar de interesante. Vamos a estar compartiendo con la doctora Lilian Rivera, una gran amiga de muchos años, pediatra, decana asociada a asuntos clínicos de la Escuela de Medicina de Ponce Health Science University, así es que se llama Lilian, facultativa de la escuela, esposa de un gran amigo, el doctor Claudio Bernachino, neurólogo. Nos va a explicar ahorita cómo fue que se conocieron, porque ella estaba haciendo la especialidad en pediatría en el hospital pediátrico, y Claudio estaba haciendo urología, y no sé cómo él se le metió en el medio y la persiguió hasta el hospital pediátrico, y pues ya ahorita nos hablará de eso. Madre de 2 hijos espectaculares, una niña que está estudiando medicina en este momento y un varón, un hombre que está en Estados Unidos cursando sus estudios de bachillerato. Abuela de mi perro Tango, de mi Golden Retriever Tango, así que tenemos un lazo familiar por la vena del perro. Y vamos a hablar de lo que es el physician burnout. Lilian, como todos la conocen, se ha interesado por el tema que mucho auge está teniendo entre la clase médica de Puerto Rico y de Estados Unidos. Y no tan solo la clase médica, porque tengo entendido que esto viene desde los estudiantes, o sea, los muchachos y las muchachas que están estudiando medicina pues, están ya padeciendo síntomas de lo que es el physician burnout. Quiero que atiendan lo que les voy a decir. El tema lo vamos a tratar en 3 sesiones diferentes por lo largo que es, lo importante que es y lo detallado que es. Me explico. Vamos a hablar hoy de lo que es el burnout en términos generales. En una próxima ocasión vamos a estar hablando de lo que son las estrategias de prevención e intervención individual de lo que es el physician burnout. Y en una tercera ocasión vamos a estar hablando de lo que son las intervenciones corporativas de las facilidades donde los médicos que pueden estar padeciendo de esta condición o de estos síntomas pues tengan que hacer para poder atender a estos facultativos. Lilian, bienvenida. Placer. Es mío, muchas bendiciones. Háblanos un poquito de ti, cómo tú llegas a interesarte de pediatría, que los nenes no están burnout. Los nenes hacen que los padres y las madres se burneen. ¿Cómo tú llegas a interesarte por este tema? Pues gracias por la invitación y saludos a todos los que nos escuchan, y qué rico que podemos compartir este tema. Mira, Salvi, para el 2016, cuando yo estoy recién comenzando en mi plaza como decana asociada de asuntos clínicos y de facultad, uno de los líderes de uno de los hospitales se acerca a visitarme, y muy consternado, muy preocupado, para traer un tema que yo lo había visto como lejano, porque lo había visto en los artículos, en la revista científica, pero no había visto la pertinencia en Puerto Rico. Y él viene y me dice: mira, yo tengo 4 de mis médicos hospitalizados, y todos de ellos son por condiciones relacionadas a estrés excesivo, y lo que yo creo que está pasando es una epidemia de burnout. Yo me quedé, él me dijo: ¿qué tal si hacemos un estudio para investigarlo? Y de ahí empezó todo el proceso, ¿verdad? De ahí empezó todo la curiosidad de leer más, de buscar más, y obviamente en mi rol pues he visitado mucho, la gran mayoría de los hospitales y centros en Puerto Rico, ¿verdad? Por la parte de educación médica, y es una constante. El escuchar a los médicos, mis colegas, que fuimos estudiantes de medicina, que fuimos residentes, y escuchar diferentes y ver el resultado de sus vidas, ¿verdad? Como aquellos que en un momento iban a ser o eran una lumbrera, sus prácticas y sus vidas se van apagando porque se van desgastando, ¿verdad? Entonces eso es lo que queremos hablar sobre qué es eso y de qué se trata.
¿Cuál sería la razón principal, si existe un número de razones o unas razones enumeradas de la más sencilla hasta la más agresiva, que pudieran desencadenar en este tipo? ¿Esto es una condición? ¿Esto es es una sintomatología? ¿Qué es el burnout? Bueno, no es una condición de salud mental, que es bien importante. Esto no es un diagnóstico como tal. No tenemos médicos locos porque están burnout. No es sinónimo de loco. No, ya esos son otros problemas. Okay. Lo que estamos hablando es de un síndrome laboral, lo que quiere decir que es una manifestación que se da en 3 áreas principales. Las describió una psicóloga, ¿verdad? Que de apellido Maslach, y crearon unos instrumentos que se llaman Maslach y Later, ¿verdad? Más adelante, que se usan en diferentes profesiones y donde describen una progresión relacionada a estrés excesivo, y particularmente la causa es multifactorial y dependiendo el individuo puede ser que algunas cosas afecten más que otras, ¿verdad? Cuando uno ve la literatura médica hay varias cosas. La constante es un exceso de trabajo. Por encima de 50 horas semanales ya se estima que una persona va a tener dos por lo menos de las 3 dominios, que implica desgaste emocional, ¿verdad? E implica depersonalización, y yo mismo voy a explicar lo que significa, y la parte de falta de propósito, de desconexión, de que no tiene sentido lo que yo estoy haciendo, ¿verdad? Y es una progresión de esas 3 áreas en específico. Y algunas de las causas en adición a eso puede ser la sobrecarga de trabajo administrativo, el papeleo, el récord electrónico ha sido un detonante particularmente en estos últimos años, porque tenemos una generación completa de médicos que lo hemos tenido que forzar a adoptar un sistema en sus prácticas para lo que ellos no fueron entrenados. Y les crea unas presiones. Claro. Ahora mismo, no que sean innecesarias, porque son necesarias, pero son presiones que van por encima de lo que pudieran estar. La resistencia no es del concepto, porque todos estamos... Es del trabajo. Es la carga de trabajo, porque ellos tienen que mantener la productividad, y aquel que ha intentado hacerlo sabe lo que eso implica. Pero tengo que ver más pacientes, la misma cantidad de pacientes, pero tengo menos tiempo, porque tengo que utilizar más de mi tiempo para utilizar el récord médico electrónico. Antes hacíamos hacíamos una nota. Claro, nos beneficia en otras áreas, ¿verdad? Claro. Documentamos bien y todo ese tipo de cosas. Pero la pregunta es, tenemos que tener cuidado, porque todas las cosas que nosotros implementamos en un sistema de salud, tenemos que estar seguros que no sobrecargamos a alguno de nuestros proveedores. Pueden ser las enfermeras, así que nosotros tenemos que asegurarnos que realmente lo necesitamos, realmente tenemos que hacer esto que estamos haciendo, cómo esto impacta la práctica de las enfermeras, de los médicos, de todos los proveedores, y si yo tengo que hacer una provisión adicional para asegurarme de que cuido bien de ellos, de manera que ellos puedan cuidar bien de mis pacientes. Yo creo que aquí la base, una de las cosas que es un principio que yo he aprendido, es: tú reproduces lo que tú eres. Entonces, si nosotros queremos cuidar bien nuestros pacientes, nosotros también tenemos que cuidar bien en nuestras instituciones, y que tenemos que cuidar los médicos. Yo no puedo cuidar bien los pacientes y no cuidar bien los médicos, no puedo cuidar bien los pacientes y no cuidar bien mis enfermeras, ¿verdad? Tenemos que crear un balance en donde todos son bien servidos, somos productivos, ¿verdad? Y somos coste eficientes, pero asegurándonos que cuidamos bien de ellos. Me hablas de que es un síndrome laboral. Ok. En el ambiente de la medicina, el médico pues no tiende a ser empleado del hospital. Lo que existe es una relación de contratista otorgada por los privilegios del hospital, donde el hospital ni tan siquiera pues le emite un pago al médico que utiliza las facilidades para poder atender los pacientes. No obstante, el hospital es responsable de todo lo que ese médico haga en sus facilidades. Hablamos ahorita que próximamente vamos a hablar de la responsabilidad de los hospitales y cómo pueden intervenir en estos casos. Necesitaría
el hospital en algún momento que quiera atender una de estas situaciones, darle una especie de acomodo razonable a ese médico que es uno de sus top admitters y que está padeciendo por un proceso como este? ¿O simplemente los tenemos que sacar de la facultad? No, bajo ningún concepto. No se trata necesariamente de penalizarlo. Realmente yo creo que esto es... tenemos que hacer un cambio de cultura. Esto lo que representa es un cambio de cultura. Cómo yo prevengo y como aquel que necesita ayuda yo intervengo. Sabemos que si intervenimos en ese primer año, ese médico va a volver a ser igual de talentoso, inteligente y excelente proveedor y va a volver a lograrlo. Hay testimonios hermosos de médicos que han hecho ajustes, ¿verdad? Porque tenían patrones de vida, estilos de práctica que no eran conducentes a una vida saludable. Entonces ellos hicieron sus ajustes y nosotros facilitamos esos ajustes. Y hay muchos de los bailos de los hospitales que toman en consideración eso, específicamente cuando el médico tiene problemas de alcohol y problemas de drogas, que no necesariamente tienen que despacharlos y sacarlos de la facultad inmediatamente, los pasan por unos procesos de mejoramiento social, ¿no? Individual. Yo creo que, fíjate, yo creo que el primer paso es reconocer que tenemos un problema. El segundo paso es ver, ¿verdad?, en dónde nosotros podemos hacer cambios, ¿verdad?, que sean contribuyentes. Está el componente individual, ¿verdad?, la parte del individuo. El deseo de mejorar. Exactamente, y el reconocer que necesito ayuda y necesito un cambio, porque lo que estamos hablando es cambio, ¿verdad? ¿Cambio de personalidad o cambio de estilo de vida? Estilo de vida. Estilo de vida. O sea, no tiene nada que ver con la personalidad. Bueno, hay personalidades que, ¿no? que pudieran ser propenden a eso. Hay otro psicólogo que hizo, no me acuerdo ahora el nombre, pero hizo también como una escala de factores de riesgo de individuos a burnout. Entre ellos encontró a aquella persona que necesita la aprobación constante y el reconocimiento constante, como los llamamos a veces super high achievers, ¿verdad? Pero esa está a riesgo porque obviamente no hay tiempo de descanso, porque yo tengo que producir más, yo tengo que ganar más, yo tengo que trabajar más, yo tengo que ser el mejor, y ese individuo pudiera estar a riesgo de burnout, ¿verdad? Porque no prioriza el cuidarse como individuo, cuidar su cuerpo, cuidar su familia, cuidar sus relaciones y su práctica, ¿verdad? Porque él pudiera estar a riesgo. En todo esto está el concepto de los católicos hablan mucho, y es el tema de qué viene primero, tu estilo de vida o tu dinero. O sea, no te amarres a tu dinero, sino que amarra tu estilo de vida a tu dinero. O sea, vive con lo que tienes sin que tu vida se convierta en una How much is too much? en una vida que lo que está pendiente es al dinero, porque vas a dejar todo lo que es tu vida atrás. Sí, bueno, eso habla de nuestra escala de valores también, ¿verdad? Y ese es un tema que lindísimo que pudiéramos un día sacar para hablar sobre ello. Lo sacaremos. La van a escuchar y les va a encantar. Pero fíjate, alineado a eso, nosotros hay ciertas cosas que a un ser humano le dan mucho fortaleza. Entre ellas muchas veces son las relaciones de familia, relaciones importantes, y nosotros no debemos menospreciar. Otra cosa que se ha encontrado, fíjate, nosotros cogemos buenos médicos talentosísimos, líderes, y los ponemos 100% a trabajar en tareas administrativas, bien lejos de lo que a ellos los apasiona, que es el cuidado del paciente, la interacción. Y empiezan a pagarse. Y empiezan a buscar entonces estas líneas de refuerzo. Entonces, una de las cosas que dicen es que en ese escenario por lo menos deben pasar 20% de tu tiempo en tareas que a ti te apasionan, que a ti te gustan. Y así que yo personalmente creo que es importante mantenerlos conectados a alguna actividad o clínica o de investigación o docencia que sea realmente importante, que te apasione, de manera que lo mantengas conectado, porque si lo dejas con una actividad de papeles, alguien que entró a esta carrera porque quiere servir a otros. La mayoría, yo realmente me encanta escuchar a mis estudiantes de medicina porque ellos quieren quedarse en Puerto Rico. Ellos quieren ser médicos. Ellos quieren servir, quieren ir a las comunidades pobres, tienen esa pasión, pero a veces los mismos sistemas les vamos robando esa chispa y esa pasión.
O sea, que cuando llegan a practicar se tropiezan con una pared y esa pared no es la realidad que ellos esperaban, esa es la realidad, que es otra que ellos esperaban. Lian, ¿tenemos mucho médico en burnout? Pues fíjate, a nivel nacional de Estados Unidos, en la encuesta de Medscape del 2019 salió que el 44% de los médicos salían en la escala general como en burnout. Tengo entendido que los urólogos o los psiquiatras están entre los primeros, ¿no? Sorprendentemente, fíjate, los urólogos y los neurólogos, ¿verdad? Si nosotros vemos en Puerto Rico, esperaríamos, ¿verdad?, unos números peores, y así es, porque obviamente una sobrecarga de trabajo genera un cansancio, una fatiga que él no puede compensar, porque la base del burnout no es que trabajes mucho, no, es que tú no tienes tiempo suficiente para compensar y hacer las cosas que te generan fortaleza, ¿verdad? Así que cuando en 2016 hicimos una encuesta, decidimos con el doctor Cruz Correa hacer una encuesta de médicos en Puerto Rico y residentes. En ese momento reclutamos 280 cuestionarios, queríamos llegar a 500, pero eso fue antes de María, y María lo detuvo todo. Se llevó los otros 220. Exactamente. Pero encontramos algo bien preocupante, es que el 52% de nuestros médicos estaban moderados o severos en las escalas de burnout. Y no nos debe sorprender porque nosotros sabemos que en los pasados 10 años Puerto Rico consistentemente ha perdido médicos, y que hace eso, que entonces sobrecargamos lo que permanecen aquí. Y usted sabe, usted va a las oficinas de los médicos, y aunque ellos desearan bajar el número de pacientes, ¿verdad?, que se les da cita por día, la realidad es que no hay suficientes médicos. Ahí tenemos, ¿verdad?, ellos tienen una carga grande. Sí, en Puerto Rico no quedan alrededor de 6.500 especialistas, y si el 52% anda en un proceso de burnout, estamos hablando de 3.200 especialistas, 3.300. Eso es a pesar de lamentable, es preocupante. Fíjate que cuando nosotros empezamos a buscar, y es interesante verlo en detalle, el estudio, pero cuando tú empiezas a leer lo que ellos, las premisas, dice: yo me levanto cansado. Pues ahí ese es el 52, esas son las escalas de física y psicológicamente cansado. Física, exactamente, porque tú dormiste toda una noche, o sea, lo que te estás diciendo es: Dios mío, estoy agotado. Y tengo que volver a hacer lo mismo que no quiero hacer. Y entonces lo otro es, o cuando termine el día dice: me siento que, como decimos aquí, me han chupado el jugo. Chuparon el vivir. Y obviamente tengo que llegar a mi casa para suplir también la demanda de mi familia, ¿verdad? Hay mucho burnout entre las doctoras. Wow, que tienen que llegar a tu casa a atender tu marido, sea o no doctor, es tu marido, tus hijos, tu casa, tu hogar. O sea, y las mujeres que cada vez se echan más problemas encima, la vecina, la mía que está divorciándose. O sea, hay mucho burnout entre las doctoras. Sí, pues fíjate, las estadísticas mencionan que las mujeres médicos tienen una escala de severidad mayor. Más propensa. Sí. Por los múltiples roles que ellas tienen. Por otro lado, la mujer tiene también una capacidad de otras capacidades diferentes, por ejemplo el reconocimiento de que necesita ayuda, la capacidad de ventilarlo. El hombre se guarda más y recurre tal vez a otros mecanismos para compensar. Válvulas de escape. Otras válvulas de escape. Eso no quiere decir que las mujeres no lo tengan, ¿verdad? Así que sí, es cierto. En nuestro estudio en Puerto Rico, para mi sorpresa, no hubo mucha diferencia, ¿verdad? Okay. Así que tendremos que la muestra no es suficiente, yo pienso, como para ver el universo, pero tenemos que pensar que sí, que nosotros tenemos un problema ahí también. ¿Tiene que preocuparse el paciente por esto? O sea, el médico podría cometer errores de juicio en su diagnóstico, en su tratamiento,
por el burnout, el poco tiempo que tiene para atender al paciente. Estamos ante una situación de algún grado de negligencia en el desempeño de sus deberes no intencional, pero traída por esta sintomatología. Pues fíjate, más que necesariamente el paciente preocuparle, porque el paciente, mira, hay un principio, y eso lo sabemos todos, lo dice el boricua, y dice, yo voy donde a mí me tratan bien. Lo que eso resulta es, ¿verdad?, que cuando, lo que sí la literatura dice es que la satisfacción del paciente baja. Los riesgos de errores médicos serios aumenta. El uso inadecuado de prescripciones, la prescripción inadecuada, el mandar estudios inadecuados, todo eso aumenta cuando tenemos médicos que están burned out, ¿verdad? ¿Por qué? Porque uno de esos dominios precisamente es, que es la parte de personalización, es ya no me interesa, se endurecen, mira lo que pasa con ese paciente, lo importante es que se mejore y se vaya, ya no quiero bregar más con el asunto, ¿verdad? O sea, que tienen situaciones hasta de desinterés por el resultado final del tratamiento del paciente. O sea, eso sí puede afectar al paciente, y ahí es que entonces los hospitales tienen que entrar y mirar hacia dónde es que van a corregir ese desvío, ¿no? Yo creo que todos tenemos que todos tenemos que ayudar en el proceso, ¿verdad? Yo creo en mirar el problema, mirar la raíz del problema, hacer un análisis y ver el aspecto de una perspectiva positiva, ¿verdad? No punitiva, porque tradicionalmente tendremos a ser más punitivos con el proceso, sino cómo yo enseño a un estudiante de medicina, a un residente, y cómo yo le modelo, ¿verdad? Un modelo de práctica donde está bien irme a la casa a las 6 de la tarde, a las 5 de la tarde, sacar tiempo para ir a ver a mis hijos, decir que no a actividades, aunque son buenas, pero en este momento añadirían una carga que no puedo asumir. En los hospitales estamos listos, nuestra fuerza laboral está lista para asumir este proyecto nuevo sin que tenga un impacto en la salud emocional, en el burnout de nuestro personal. Todo eso son conversaciones que tenemos que tener y ser honestos, ¿verdad? A la larga va a ganar si tú tienes un hospital donde su personal está refrescado, está contento, trabaja y sirve a sus pacientes con amor, va a ganar, porque obviamente la reputación, la satisfacción de los pacientes se va a repercutir en un ingreso mayor. O sea que hay mucho camino que recorrer aquí. Eso es así. Pues como primera sesión de la trilogía que vamos a tener de este tema, porque veo que es un tema que vamos a tener que, y como lo dije al principio, vamos a atenderlo en 3 sesiones diferentes. Hoy fue la introducción, esperen el próximo, que será dentro de varios podcasts, y vamos a estar hablando de cómo es que el médico o el profesional de la salud puede ir identificando en su conducta estos síntomas o estas señales de que puede estar padeciendo de burnout o comenzando a padecer. O alguno de sus colegas. Alguno de sus colegas. Lilian, gracias. El gustazo ha sido Dios te bendiga mío. mucho. Bueno, hasta una próxima ocasión. Muchos saludos y que Dios me los bendiga. Hola, te invito a conocer Health Industry Information Platform o HIP, una plataforma digital con aplicación diseñada específicamente para la industria de la salud. HIP permite el manejo de una práctica más eficiente manteniendo tus credenciales al día. Contiene un censo de todos los médicos por pueblo en la isla, servicios de consulta en línea, un chat que cumple con todos los requerimientos de IPA, acceso a formas y modelos de contratos, en adición información sobre proyectos de ley que impacten el campo de la salud. ¿Qué esperas? Hazte socio ahora y descubre cómo tener una práctica más eficiente.